La mansión de los del Valle, ubicada en una exclusiva zona de San Ángel, parecía más una galería de arte que un hogar. Cada rincón brillaba con mármol importado, cuadros originales y alfombras que nadie se atrevía a pisar sin permiso. Pero entre tanto lujo frío, se movía alguien cuya presencia pasaba desapercibida. Isabel, la nana. Tenía 58 años, las manos marcadas por el tiempo y una voz tan suave como canción de cuna. No usaba uniforme. Llevaba blusas floreadas y suéteres tejidos por ella misma. No hablaba mucho, pero observaba todo. Su mundo giraba alrededor de Emiliano, el nieto del señor Arturo del Valle, un magnate que aparecía poco, hablaba menos y confiaba demasiado en contratos firmados por otros. Emiliano tenía apenas 5 años y un corazón inquieto. Desde la muerte repentina de su madre, el niño vivía en un silencio frágil, refugiado en los brazos de Isabel, quien lo cuidaba como si fuera suyo. «Vamos, mi cielo», decía ella mientras lo llevaba al jardín. «Hoy el sol está suave como tu risa». Emiliano casi no hablaba, pero con Isabel reía. Jugaban entre las flores, inventaban cuentos sobre dragones escondidos bajo la tierra, y todas las noches, antes de dormir, ella le contaba historias de estrellas y le abrazaba el vacío que el padre y el abuelo habían dejado. El problema era que Arturo del Valle jamás lo notó. Para él, Isabel no era más que una empleada doméstica, reemplazable, invisible. Nunca preguntó su nombre, jamás supo que se levantaba a las 4 a.m. para preparar el desayuno como a Emiliano le gustaba, ni que lloraba en silencio cuando el niño tenía pesadillas. Y fue precisamente esa invisibilidad la que, sin saberlo, algún día cambiaría su mundo. Aquella mañana de martes, el magnate volvió de un viaje de negocios en Nueva York. Entró a la casa rodeado de asistentes, hablando por teléfono, quejándose del tráfico, ignorando por completo que en medio de la sala, Emiliano bailaba con Isabel al ritmo de una vieja radio portátil. «¡Isabel!», gritó una empleada. «¡El señor Arturo!». Ella se detuvo al instante. Emiliano, en cambio, corrió hacia su abuelo. «Abuelito, ¿quieres bailar con nosotras?». Arturo lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó frunciendo el ceño. «Isabel», respondió el niño con una sonrisa, aferrado a la falda floreada de la mujer. «Ella me enseña a ser valiente, como mamá». El silencio fue como un disparo seco en una sala de mármol. Arturo giró lentamente hacia Isabel. En sus ojos no había furia, sino incomodidad profunda, como si la sola idea de que alguien más ocupara el espacio emocional que había dejado su hija le resultara ofensivo. «Necesito hablar con usted», dijo con voz dura. Isabel asintió. Ya sabía lo que venía, pero también sabía que no era ella quien debía justificarse. Isabel entró al despacho del señor del Valle con pasos firmes, aunque tranquilos. Ya había estado ahí muchas veces antes, pero siempre para limpiar en silencio cuando él no estaba. Esta era la primera vez que entraba como persona, no como sombra. Arturo no levantó la vista. Terminó de escribir algo en su laptop, cerró la tapa con un clic seco y cruzó los brazos como quien está a punto de dictar sentencia. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó sin rodeos. «Casi 6 años, señor», respondió Isabel con voz tranquila. «¿Y en qué momento pensó que era apropiado involucrarse emocionalmente con mi nieto?». La pregunta fue como una bofetada. Isabel respiró hondo. Estaba acostumbrada al desprecio elegante de los ricos, pero escuchar eso después de 6 años de entrega silenciosa dolía más de lo que imaginaba. «No lo planeé, señor», dijo con dignidad. «Emiliano llegó a mí con su tristeza y yo solo le respondí con cariño. No fue una estrategia, fue humanidad. Ese no era su papel», disparó Arturo. «Usted está aquí para cuidar, no para llenar vacíos emocionales». «¿Y quién lo está haciendo entonces, señor?», replicó Isabel con calma, pero sin bajar la mirada. Arturo parpadeó. Nadie solía hablarle así, pero Isabel no era cualquiera.
Era una mujer que había amado a ese niño como si fuera suyo, sin pedir nada a cambio. «Mi hija murió hace 2 años», dijo él con voz tensa. «Desde entonces, todo cambió. Sí, todo cambió. Pero usted no lo vio, porque se fue, porque dejó a un niño en duelo y pensó que con dinero podía consolarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, fuertes, verdaderas. Arturo se levantó. Caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, como buscando una respuesta afuera. No la encontró. «¿Usted tiene hijos?», preguntó al fin, sin mirarla. «Perdí uno», dijo Isabel sin vacilar. «En un accidente. Por eso cuando vi a Emiliano tan solo, no pude hacerme a un lado». El silencio fue diferente, más pesado, más humano. Finalmente, Arturo se giró. Ya no la miraba como a una empleada, pero tampoco supo qué decir. Abrió una carpeta sobre su escritorio y deslizó un papel hacia ella. «Esta es su carta de renuncia voluntaria», dijo. «Le daremos una compensación generosa, pero a partir de mañana no regresará». Isabel lo miró con una mezcla de dolor y entereza. No lloró, no suplicó. Solo leyó el documento y luego lo miró directamente a los ojos. «Usted puede sacarme de esta casa, señor del Valle, pero no puede sacarme del corazón de su nieto». Y se marchó, con la frente en alto, sin decir una palabra más. Esa noche, Emiliano no durmió. Llamó por ella. Lloró con su carita hundida en la almohada, y por primera vez en 2 años, Arturo lo escuchó, pero ya era demasiado tarde. El reloj marcaba las 7:14 de la mañana, y por primera vez en años, la cocina de la mansión del Valle se sentía vacía. No había olor a pan tostado, ni jugo recién exprimido, ni pasos apresurados preparando el desayuno. Solo un silencio espeso que se arrastraba como sombra. Emiliano, con su pijama de dinosaurios y los rizos despeinados, estaba sentado frente al comedor enorme. La mesa estaba servida con jugo, leche tibia y pan francés importado. Pero el niño no tocaba nada. «¿No vas a comer, mi cielo?», le preguntó la nueva niñera, una joven amable enviada por una agencia. «¿Te caliento tu leche?». Emiliano bajó la mirada. Murmuró algo que apenas escuchó. «Quiero a Isabel». La mujer intercambió una mirada incómoda con la cocinera. Nadie sabía bien quién era esa mujer, pero todos en la casa entendían una cosa. Ese niño ya no era el mismo desde que ella se había ido. En el despacho, Arturo fingía trabajar. Tenía la vista en la pantalla, pero su mente seguía atrapada en las últimas palabras que Isabel le había dicho. «No puede sacarme del corazón de su nieto». El peso de esa frase seguía ahí, instalado en el pecho como una piedra. «Señor, el niño no quiere desayunar», anunció la cocinera desde la puerta. «Está enfermo». «No, está triste». Arturo se levantó, sin saber exactamente qué hacer. Subió las escaleras y entró al cuarto del niño. Emiliano estaba sentado en el suelo, abrazando su almohada. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué Isabel ya no está?». La pregunta lo golpeó como un ladrillo. Arturo, que siempre tenía una respuesta para todo, no supo qué decir. «Tuvo que irse, Emiliano. ¿Tú la corriste?». Los ojos del niño lo atravesaron. Arturo desvió la mirada. «A veces, los adultos tomamos decisiones equivocadas. ¿Puedes traerla de vuelta?». El silencio fue la única respuesta. Minutos después, Arturo bajó al despacho y sacó un papel de la gaveta. Tenía un número anotado. Lo miró durante unos segundos, como si fuera una llave que no sabía usar. Luego respiró hondo y marcó 3 tonos. «Bueno, Isabel, soy Arturo del Valle. Ya lo sé. Necesito hablar con usted. ¿Ahora sí me necesita?». «No para mí, para Emiliano». Del otro lado de la línea hubo una pausa larga. «¿Dónde?». 2 horas después, Arturo bajó de su camioneta frente a un mercado de la colonia Portales. No traía guardaespaldas, no traía chofer. Solo él, vestido sin corbata fuera de lugar, sosteniendo algo que nunca había mostrado: humildad. Encontró a Isabel detrás de un puesto de plantas, acomodando ramos de manzanilla. «Se ve diferente aquí», dijo él. «Aquí soy yo.
respondió ella sin mirarlo. Emiliano está mal. No quiere comer, no habla, no juega. Me pidió que la trajera de vuelta. ¿Y usted? ¿La quiere de vuelta? La pregunta lo descolocó. No es fácil para mí pedir esto. Tampoco fue fácil para mí irme, dijo ella. Pero usted lo decidió, sin preguntar, sin escuchar. Estoy escuchando ahora. Isabel bajó la mirada por un instante. Voy por el niño, no por usted. Lo entiendo. Esa noche, Emiliano se durmió temprano, con una esperanza tibia en el pecho. Arturo le dio un beso en la frente y le susurró: mañana, alguien que huele a canela vendrá a verte. El niño abrió los ojos. ¿De verdad? De verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió que no todo estaba perdido. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las pesadas cortinas de la mansión cuando Emiliano bajó corriendo las escaleras. Sus pies descalzos resonaban sobre el mármol y sus ojos brillaban con una emoción que no se le había visto en semanas. Llevaba la camiseta al revés, el cabello despeinado y la esperanza vibrando en el pecho. ¿Ya llegó?, preguntó ansioso, mirando hacia todos lados. La nueva niñera, confundida, apenas alcanzó a negar con la cabeza. «¿Quién, mi cielo?» «Isabel», respondió él como si fuera obvio. Arturo ya lo esperaba en el comedor. Estaba vestido con ropa informal, sin reloj, sin prisa, solo con una taza de café entre las manos y una mirada distinta, más blanda, más viva. «Todavía no llega, campeón, pero no debe tardar». Emiliano se acercó, con ojos grandes y húmedos. «¿Sí la invitaste de verdad?» «Claro, y me dijo que vendría». El niño se sentó en el sofá, con las piernas colgando y los dedos cruzados sobre el regazo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si su corazón contuviera la respiración. Y entonces el timbre sonó. Isabel se quedó frente a la puerta unos segundos. Llevaba un vestido lavanda sencillo, suéter beige y una bolsa de tela con juguetes antiguos. Respiró profundo antes de tocar. La nueva empleada abrió con una expresión neutra. «¿Sí? Buenos días. Me llamo Isabel. Me están esperando». No hizo falta más. Emiliano ya venía corriendo desde el pasillo. Al verla, se quedó inmóvil. El corazón le latía tan rápido que no supo si hablar o llorar. «¿Isabel?» «Hola, mi amor», dijo ella con ternura. «¿Me vas a invitar a pasar?» Él corrió hacia ella y se le lanzó al cuello. «Pensé que ya no volverías nunca». «Aquí estoy», le susurró ella al oído. «Nunca me fui de ti». Arturo los observaba desde la distancia. Había algo en esa escena que lo desarmaba. Un nudo en la garganta, un eco del pasado, algo que no se compra ni se exige, solo se recibe. «Gracias por venir», dijo cuando la emoción bajó un poco. «No vine por usted, señor del Valle, vine por Emiliano». «Lo sé», respondió Arturo, «y eso lo valoro aún más». Ese día fue distinto. Emiliano volvió a reír, a correr, a comer con ganas. Sacaron al jardín una caja de juguetes viejos y construyeron una ciudad con bloques. Arturo los observaba desde la terraza con el periódico doblado sobre sus piernas, pero no leía una sola palabra. «¿Siempre juegan así?», preguntó. «Sí, él sana cuando juega». «¿Y yo? ¿Cómo sano yo?» «Aprendiendo a no controlar todo», respondió Isabel. «Ni el dolor, ni el amor». Arturo se sentó en el pasto junto a ellos. Por primera vez en años, dobló las rodillas, se quitó los zapatos caros y se permitió ensuciarse un poco. No como empresario, no como millonario, solo como abuelo. «¿Cree que todavía estoy a tiempo?» «Mientras haya vida, siempre se puede comenzar». Al mediodía, Isabel preparó limonada con hojas de menta. Arturo insistió en ayudar. «¿Sabe exprimir limones, señor del Valle?» «Solo cifras», bromeó él. Ambos rieron, una risa suave, compartida, como si el hielo entre ellos empezara a derretirse. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella mientras servía la limonada. «Claro». «¿Cómo era su hija?» Arturo se quedó quieto. Luego sacó del bolsillo una foto arrugada. Era una joven con ojos grandes y sonrisa de fuego. Se llamaba Valeria. Era libre, amorosa, rebelde. Me enseñó a reír
Y también a soltar. Isabel la miró un momento. Luego le devolvió la foto. Ahora entiendo de dónde viene Emiliano. ¿De dónde? De una mujer valiente. Y de un hombre que aún puede aprender a serlo. Antes de irse, Isabel se arrodilló frente a Emiliano y lo cubrió con una cobija liviana. «Mañana jugamos a ser astronautas, ¿va?» «Sí, pero yo soy el comandante». «Obvio», dijo ella con una sonrisa. Arturo la acompañó a la puerta. «¿Volverías mañana?» «Depende». «¿De qué?» «De si va a correrme otra vez». «No, esta vez quiero hablar en serio». «Entonces sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que me vea como lo está haciendo ahora, no como la nana del niño. Quiero que entienda quién soy». Arturo asintió. «¿Y quién es usted, Isabel?» «La mujer que su nieto considera familia. Y eso, señor del Valle, vale más que todo el dinero que tiene guardado en el banco». A la mañana siguiente, la mansión del Valle olía diferente. Ya no era solo el aroma de los costosos productos de limpieza o de las flores importadas que adornaban los jarrones. No, esa mañana olía a pan tostado y canela, a hogar. Emiliano se levantó temprano, bajó las escaleras con sus pantuflas de dinosaurio, frotándose los ojos con una sonrisa dibujada desde el primer sueño. «¿Isabel ya llegó?», preguntó apenas al entrar en la cocina. «Está preparando hot cakes», le respondió una empleada con cara de sorpresa. «En forma de estrella, creo». Emiliano corrió, con el corazón latiéndole como tambor. Al entrar, ahí estaba, Isabel con su blusa de flores, su cabello recogido y su espátula en la mano como una varita mágica. «Isabel, están igualitos que los de antes». «Y tú también», sonrió ella, «pero más feliz». El niño se sentó a la mesa y comenzó a comer con el apetito que había perdido desde que ella se fue. Arturo observaba todo desde el umbral de la puerta. No decía nada, solo miraba, como si fuera la primera vez que entendía lo que estaba viendo. No era el desayuno, era la conexión. Después del desayuno, Isabel propuso salir al jardín. Emiliano trajo sus juguetes favoritos y juntos construyeron una especie de castillo con cojines y ramas. Arturo los observaba desde una distancia prudente, esta vez no desde la terraza, sino desde el pasto, sentado en una manta. «¿Siempre juegan así?», preguntó curioso. «Sí, Emiliano juega, y al mismo tiempo sana». «¿Y yo?», dijo Arturo. «¿Cómo sano?». «Aprendiendo que no se puede controlar todo, ni el duelo, ni el amor». Arturo bajó la mirada. Luego la levantó de nuevo, más suave. «¿Cree que aún estoy a tiempo?» «Mientras haya vida, hay tiempo», respondió Isabel. «Pero no se trata de corregir el pasado, sino de estar presente hoy». Al mediodía, Isabel preparó limonada con menta. Arturo quiso ayudar. «¿Sabe exprimir limones?» «Solo negocios», bromeó él. «Pero puedo intentarlo». Ambos rieron, una risa ligera como quien deja caer por un segundo el peso del mundo. Mientras revolvía la jarra, Isabel notó la forma en que Arturo miraba a Emiliano, con una mezcla de orgullo y de culpa, un amor que apenas estaba aprendiendo a expresarse. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella. «Por supuesto». «¿Cómo era su hija?». Arturo guardó silencio. Luego sacó del bolsillo una vieja fotografía. Era Valeria, con una sonrisa luminosa y los brazos rodeando a un bebé de rizos negros. Se llamaba Valeria. Era fuego, era amor, era todo lo que yo no supe ser. Isabel la observó unos segundos con cuidado, luego la devolvió. «Ahora entiendo de dónde viene Emiliano». «¿De dónde?». «De una mujer valiente y de un hombre que, aunque no lo supo entonces, todavía puede aprender a serlo». Esa tarde, cuando Isabel se despidió, Emiliano le dio un beso en la mejilla y le entregó una servilleta con un dibujo torpe. Era él, ella y el abuelo, tomados de la mano frente a una casa. «Mañana jugamos a ser astronautas». «Sí, por supuesto, comandante». Arturo la acompañó a la puerta. «¿Usted tiene planes para el futuro?». «¿A qué se refiere?». «A que me gustaría ofrecerle algo más estable, no como empleada, como parte de esta familia».
Isabel lo miró con sorpresa. ¿Lo dice desde el agradecimiento o desde el entendimiento? Desde las dos cosas, pero sobre todo desde la certeza de que esta casa estaba vacía. Hasta que usted regresó. Isabel respiró hondo. Mañana le doy mi respuesta. Y al salir, Arturo supo que la mujer que había ignorado durante años ahora tenía en sus manos la llave que podía reconstruir todo lo que él había roto sin saber. Esa noche, Emiliano no podía dormir. No era por miedo ni por tristeza. Era por la emoción contenida, esa que hace que el corazón de un niño brinque sin razón aparente. Daba vueltas en la cama, abrazando fuerte a su osito de peluche, con los ojos abiertos como faroles. Junto a su almohada, había dejado un sobre doblado en 4. Lo había escrito con lápiz, con letra dispareja y dibujos en los bordes. Se lo había mostrado a Arturo horas antes. ¿Estás seguro de que quieres dejarle eso?, le preguntó su abuelo. Sí, abuelito, es para que cuando llegue mañana lo encuentre. Quiero que sepa que la quiero igual que a mamá. Arturo no dijo nada, solo lo abrazó. A la mañana siguiente, Isabel llegó más temprano que de costumbre. Había dormido poco, dándole vueltas a lo que Arturo le había propuesto la tarde anterior. No era una simple oferta de trabajo. Era una puerta, una posibilidad que nunca se había permitido imaginar, formar parte real de una familia. Entró en la casa con su bolso de tela, el suéter color beige y esa calma que parecía envolver todo a su paso. Emiliano ya estaba despierto, esperándola en el sofá, con los pies descalzos y el cabello hecho un desastre. «¡Isabel!», gritó al verla. «Te dejé algo en mi cuarto». Isabel subió con él de la mano. En la mesita de noche encontró el sobre doblado. Lo abrió con cuidado y leyó en voz alta. «Isabel, gracias por quedarte conmigo. Eres como mi mamá, pero con olor a pan. Cuando estoy contigo no me siento solo. Te quiero como si fueras mía. Y cuando sea grande, te voy a comprar una casa llena de flores. No te vayas nunca. Emiliano». Isabel no pudo contener las lágrimas. Le temblaban las manos, pero el corazón le temblaba más. No eran lágrimas de tristeza, eran de amor puro. Desde la puerta, Arturo los observaba. No dijo nada. Esperó. Cuando Isabel bajó, él ya la esperaba en la cocina. «Él escribió eso anoche», dijo Arturo, sin ayuda. «No quiso que nadie lo viera». «Su corazón habla solo», respondió ella, aún conmovida. Se sentaron uno frente al otro. Entre ellos, una taza de café para cada uno y algo invisible que comenzaba a crecer. «Quiero aceptar su propuesta», dijo Isabel. Arturo levantó la mirada. «¿En serio?» «Sí, pero con condiciones. Las que necesites. Primero, quiero ser tratada con respeto. No como la nana, sino como alguien que ya forma parte de esta historia. Por supuesto. Segundo, quiero tener voz en las decisiones de Emiliano. No como autoridad, pero sí como alguien que lo conoce y lo quiere. Lo entiendo. Y tercero, quiero que él sepa la verdad, que sepa quién lo cuidó cuando nadie más podía. No para que me admire, sino para que aprenda a ver con el corazón». Arturo asintió. En sus ojos, por primera vez, había algo más que aceptación. Había admiración. «¿Puedo preguntarte algo yo?» «Claro. ¿Por qué volviste?» Isabel lo miró con ternura. «Porque hay niños que no necesitan más doctores ni juguetes caros. Necesitan personas que se queden, abuelos que aprendan a sentarse en el suelo, mujeres que sepan cuándo cantar y cuándo callar». Arturo sonrió, como si esas palabras fueran una caricia al alma. Ese día, la casa volvió a respirar. Emiliano corrió por los pasillos usando una capa hecha de sábana y gritando que era el superhéroe del pan. Isabel cocinó sopa de letras con estrellas y Arturo se sentó con ellos a almorzar, sin su celular, sin su agenda. «¿Qué vamos a hacer mañana?», preguntó Emiliano. «Lo que tú quieras», respondió Isabel. «¿Podemos plantar algo?». «Claro, una semilla, una flor o una familia». Arturo la miró. Ella le devolvió la mirada. El mensaje era claro. Lo que estaban construyendo no era temporal.
Esa noche, cuando Emiliano ya dormía, Arturo se acercó a Isabel en la terraza. «Gracias», le dijo. «¿Por qué?» «Por enseñarme a quedarme». Isabel le sonrió. No respondió. Solo le pasó una manta para cubrirse del frío. Y se quedaron ahí, en silencio, como dos personas que, sin decirlo, ya sabían que habían encontrado su lugar. El sol de la mañana entraba tímido por las janelas da sala. Emiliano brincaba no tapete com seus carrinhos, enquanto Isabel organizava alguns livros infantis numa estante baixa, que ela mesma pediu para Arturo instalar. «¿Te ayudo?» perguntou o menino arrastando um caminhãozinho até ela. «¿Sabes organizar por colores?» «Obvio. Mira, este es rojo como la salsa de espagueti, y este es azul como el cielo cuando no llueve», respondeu Isabel, rindo. Arturo observava de longe, encostado no batente da porta. Ainda não conseguia se acostumar a essa nova rotina onde a casa parecia viva, onde as risadas ocupavam os espaços que antes eram preenchidos por silêncio e contratos. Mais tarde, Isabel propôs: «E se plantamos algo juntos?» «¿En serio?» perguntou Emiliano com os olhos brilhando. «Sí, tengo unas semillas guardadas, pero necesitaremos ayuda de alguien fuerte para cavar la tierra». Ela lançou um olhar a Arturo. «¿Yo? Fuerte?» Ele disse com um sorriso sarcástico. «Lo único que he cavado ultimamente são deudas emocionais». Todos riram. No final da manhã, os três estavam no jardim, ajoelhados, mexendo na terra com pás pequenas. Isabel mostrou como fazer um círculo, colocar as sementes e cobrir com cuidado. «E esto vai crescer?» perguntou Emiliano. «Si lo cuidas, si lo riegas e si le hablas con amor». «Sí, todo lo que recibe amor, cresce». Arturo ficou olhando para a terra coberta. Aquilo que parecia simples, plantar flores, era na verdade uma metáfora viva de tudo o que eles estavam tentando reconstruir. Na tarde daquele mesmo dia, Arturo recebeu uma visita inesperada. Sua irmã, Regina, que morava na Espanha e estava de passagem pelo México por causa de um evento de arte. «E essa risa infantil que se oye desde a entrada?» disse ela, entrando sem pedir licença. «Es Emiliano y Isabel». «Isabel, la niñera?» «No es la niñera, Regina, es la persona que ha sostenido a este niño mejor que yo». Regina arqueó uma sobrancelha. «Vaya, ¿quién eres? ¿Y qué hiciste con mi hermano?» «Estoy aprendiendo», respondeu Arturo com humildade, «a ver lo que realmente importa». Regina se aproximou de Emiliano, que corría pelo jardín como uma regadera. «¿Y tú quién eres, pequeño?» «Soy jardinero y astronauta», gritou o menino. «Y ella», apontando para Isabel, «es mi mejor amiga». Regina observou Isabel por alguns segundos. Depois puxou Arturo de lado. «Ella no es solo una empleada, ¿verdad?» «No, y nunca lo fue». «Entonces, ¿qué estás esperando?» «¿Para qué?» «Para decirle lo que ya todos vemos». Arturo ficou em silêncio. Naquela noite, Isabel entrou no quarto de Emiliano para ver se ele já dormia. Encontrou o menino com os olhos abertos, olhando para o teto. «¿Qué haces despierto, comandante?» «Estoy pensando». «¿En qué?» «En cómo una semilla puede volverse una flor, como tú». Isabel se sentou ao lado da cama e acariciou seu cabelo. «¿Y tú sabes en qué me convertiste tú?» «En qué?» «En alguien que ya no tiene miedo de quedarse». O menino sorriu e fechou os olhos. «Entonces quédate para siempre». Isabel não respondeu. Apenas ficou ali, em silêncio, até que ele adormecesse. Na varanda, Arturo estava esperando. Tinha nas mãos um pequeno vaso com uma das sementes que eles plantaram juntos mais cedo. «Esto es para ti». «Una maceta vacía?» «No está vacía. Tiene una semilla, como tú y yo. Aún no se ve, pero está ahí. Y creo que merece crecer». Isabel olhou para ele emocionada. «No soy buena con finales felices, Arturo. Yo tampoco. Pero quizá esto no sea un final, sino un comienzo». Ela pegou o vaso com as duas mãos, segurando-o como algo frágil e poderoso ao mesmo tempo. «Entonces prometamos cuidarlo, como el jardín, como Emiliano, como nosotros». E ali, sob o céu da noite, sem beijos, sem declarações grandiosas, mas com uma promessa silenciosa,
começou algo que nenhum deles ousava nomear, mas que já estava florescendo. La mañana amaneció nublada, como si el cielo también dudara de qué paso seguir. Emiliano había salido con Isabel al parque y Arturo, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba solo en la casa, con sus propios pensamientos. Caminaba por el pasillo mirando los cuadros familiares, retratos de sus padres, de su juventud como empresario emergente, de viajes que ya no recordaba con alegría. Cada imagen parecía contar una historia de éxito, pero también de soledad. Se detuvo frente a una fotografía de Emiliano cuando era bebé, en brazos de su madre. Su mirada se suavizó. «¿Qué he hecho con todo esto?», murmuró. En el parque, Emiliano jugaba con otros niños. Isabel lo vigilaba desde una banca, leyendo un libro a medias. Pero algo la sacó de su lectura. Un coche negro estacionándose cerca y de él bajando don Vicente del Valle, el padre de Arturo. Traía su bastón elegante y su mirada afilada, esa que siempre analizaba antes de hablar. «Señorita Isabel», saludó sin siquiera una sonrisa. «Necesitamos hablar». Isabel se levantó lentamente. El viejo del Valle la miró con la misma desconfianza de la primera vez. «¿Y ahora qué desea, don Vicente?» «Que se mantenga lejos de mi nieto. Usted ha cruzado una línea». «¿Qué línea?» «La que separa al personal de la familia». Isabel lo sostuvo con la mirada firme. «Yo no crucé ninguna línea. Emiliano me abrió la puerta de su corazón y yo simplemente entré». «¿Y qué busca? ¿Un apellido? ¿Un lugar en esta familia?» «Yo ya tengo un nombre, señor, y no necesito un apellido para valer». Vicente frunció el ceño. «No permitiré que mi nieto se críe bajo ilusiones. Usted no pertenece a nuestro mundo». «No, no pertenezco», admitió Isabel. «Pero eso no me impide amar a Emiliano más de lo que muchos de su sangre podrían». En ese momento, Emiliano corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. «Isabel, ¿puedo llevarle una flor a mamá al cielo?» Isabel se agachó a su altura. «Claro que sí, mi amor». Vicente los miró con una mezcla de asombro y molestia. Detrás de su postura altiva había algo que comenzaba a resquebrajarse. Más tarde, Arturo regresó del trabajo y encontró a su padre en su estudio, sin avisar. Lo conocía lo suficiente para saber que algo le molestaba. «Viniste sin llamar. ¿A qué debo el honor?» «Estuve en el parque. Hablé con tu cuidadora». «¿Y?» «No me parece apropiado». Arturo lo encaró. «¿Y qué te parece apropiado, papá? Criar a Emiliano con frialdad y normas estrictas, como hiciste conmigo. Yo te hice un hombre de bien. No, me hiciste un hombre roto, que tuvo que aprender a sentir gracias a un niño y a una mujer que no tiene tu apellido, pero sí lo que tú nunca me diste: ternura». El silencio cayó como un telón entre los dos. «¿La amas?», preguntó Vicente con voz seca. Arturo no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y miró el jardín. «No sé si es amor lo que siento, papá, pero cuando ella entra, todo duele menos». Vicente se levantó, molesto. «Entonces estás perdido». «No, papá. Por primera vez en mi vida me estoy encontrando». Esa noche, Isabel preparó chocolate caliente para Emiliano. Arturo la observaba desde la entrada de la cocina. «Mi padre te visitó hoy. Lo noté. ¿Te dijo algo que te hiriera?» «No más de lo que ya había escuchado antes, de otras bocas, en otras casas. Lo siento». Isabel se giró con una sonrisa cansada. «No tienes que disculparte por los prejuicios de otros. Solo no permitas que decidan por ti». «No lo haré». Ella se acercó con las 2 tazas. «Chocolate. Solo si viene con respuestas. ¿Qué quieres saber? ¿Tú estarías dispuesta a quedarte más allá de Emiliano?» Isabel lo miró fijamente. «No vine a buscar un lugar. Vine porque ese niño me eligió. Si tú también lo haces, entonces hablamos de futuro. Si no, mañana hago las maletas». Arturo respiró hondo. El silencio pesaba. «Entonces quédate», dijo al fin, «porque yo también te elijo». Ella no respondió con palabras. Solo le pasó la taza, y por primera vez compartieron el silencio sin miedo. La noticia no tardó en esparcirse. En un mundo como el de los del Valle,
donde el apellido lo era todo y los pasillos de las casas olían a perfume caro y secretos viejos. Los rumores viajaban más rápido que la verdad. No fue una llamada ni una nota. Fue una mirada incómoda de la señora que atendía la florería del barrio alto, un comentario en voz baja de una de las madres en la escuela de Emiliano y una invitación rechazada a un evento de caridad donde por primera vez Arturo no fue bienvenido. ¿Por qué cancelaron nuestra mesa?, preguntó Arturo con el ceño fruncido. Hubo cambios de último momento, dijo el organizador, evitando su mirada. Arturo lo entendió al instante. Mientras tanto, Isabel notó los susurros en el mercado, las miradas que bajaban la vista cuando ella pasaba con la mano de Emiliano en la suya. Incluso en la iglesia, donde antes le sonreían con ternura, ahora solo le ofrecían cabezas giradas y oraciones silenciosas. ¿Por qué todos nos miran así?, preguntó Emiliano curioso. Porque a veces la gente tiene miedo de lo que no entiende, dijo Isabel, agachándose frente a él. ¿Y qué no entienden? Que una familia no se mide por apellidos, ni por dinero, ni por sangre. Se mide por amor. El niño la abrazó con fuerza, y eso fue suficiente para que Isabel decidiera no doblarse. Esa tarde, Arturo regresó antes de lo habitual. Llevaba el rostro tenso, los ojos apagados. ¿Pasó algo?, preguntó Isabel mientras servía café. Sí, pasaron todos. Todos los que antes me aplaudían, me buscaban, me invitaban a sus mesas. Ahora me miran como si me hubiera caído de mi pedestal. ¿Y te duele? No tanto como pensé, pero me sorprende. Creí que había construido algo sólido. Resulta que solo eran columnas de papel. Isabel lo escuchó sin interrumpir. Sabía que esos momentos eran más frágiles que cualquier herida abierta. ¿Y ahora qué harás? ¿Seguir? ¿Pelear? ¿Proteger lo que hemos construido? Hemos, repitió Isabel, sonriendo leve. Sí, porque esto ya no es solo mío, es de los tres. No pasó mucho para que el escándalo se convirtiera en amenaza directa. Un abogado de confianza de la familia apareció en la oficina de Arturo. Debes entenderlo, le dijo con tono casi paternal. Si sigues con esta mujer, podrías perder inversiones, contratos, incluso posiciones en el consejo familiar. Arturo cruzó los brazos. Entonces pierdo. Así de simple, así de claro. Prefiero perder todo lo que construí con soberbia antes que perder lo poco que he logrado con el corazón. El abogado lo miró con lástima. Pero Arturo no necesitaba aprobación. Ya había tomado una decisión. Esa noche Isabel lo esperó con una copa de vino. Estaban sentados en la terraza, viendo las luces lejanas de la ciudad. Dicen que amar es fácil, comentó ella. No con apellidos como el mío, no con prejuicios como los tuyos. ¿Aún los tengo? Menos que antes. Rieron, aunque con ese dejo melancólico de quienes saben que el camino aún es largo. ¿Y si mañana todo se cae?, preguntó Arturo. Entonces lo volvemos a levantar, pero esta vez con raíces. Él la miró, y por primera vez en semanas su rostro se suavizó. No había arrogancia, ni culpa, ni temor. Solo un hombre cansado de fingir ser invencible, y una mujer cansada de ser invisible. Y así, en medio del escándalo social, de las amenazas legales, de los murmullos venenosos, la historia que nadie aprobaba seguía floreciendo, porque no pedía permiso para existir. El jardín estaba más florido que nunca. Las bugambilias trepaban por los muros con una fuerza casi salvaje, y los girasoles parecían inclinarse hacia el sol como si quisieran tocarlo. Emiliano corría entre los árboles frutales, con una capa roja hecha de una toalla vieja, gritando que era un superhéroe que venía a salvar a los corazones rotos. Isabel lo observaba desde la terraza, con una taza de té en las manos. Arturo se sentó a su lado, en silencio. Habían aprendido a disfrutar los momentos tranquilos sin necesidad de rellenarlos con palabras. ¿Te has dado cuenta de que Emiliano ya no se despierta llorando?, murmuró Arturo. Sí. Y también noté que ya no se esconde cuando escucha pasos fuertes, respondió Isabel con una sonrisa leve.
¿Crees que estamos sanando? Estamos empezando. Sanar no es una línea recta, Arturo. Hay días en que duele todo otra vez, pero ahora ya no estamos solos. Arturo se quedó en silencio. Apretó un poco los labios y giró el rostro hacia ella. Hay algo que no te he dicho. ¿Algo malo? Algo que mereces saber y que me ha costado enfrentar. Isabel lo miró con atención. Se acomodó en la silla, como preparándose para cualquier cosa. Hace años, cuando Valeria quedó embarazada, mi padre quiso obligarla a firmar un documento para renunciar a cualquier derecho sobre la herencia del valle. Ella se negó. Entonces, él la desheredó emocionalmente. Le cerró las puertas de la familia. ¿Y tú qué hiciste? La dejé sola. Me escondí detrás del silencio. Por cobardía, por miedo a perder mi lugar. Lo único que hice fue enviarle dinero desde lejos, sin atreverme a mirarla a los ojos. El día que me llamaron para decir que había muerto, no supe ni cómo llorarla. Isabel bajó la mirada. Su respiración se volvió más lenta, como si contuviera un huracán. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tú abriste esa parte de mí que ni yo quería ver, y porque no quiero esconderte nada. Isabel dejó la taza sobre la mesa. Se levantó, caminó unos pasos hacia el borde de la terraza y se quedó ahí, mirando las flores. No puedes cambiar lo que pasó, Arturo, pero sí puedes decidir quién quieres ser hoy. Él se acercó con pasos suaves, le tomó la mano. Hoy quiero ser el hombre que mi hija merecía y el padre que Emiliano necesita, pero también quiero ser el compañero que tú puedas elegir sin miedo. Isabel giró lentamente hacia él. Entonces, empieza por ser honesto contigo mismo, no con discursos, con actos. Esa noche, Arturo fue al cuarto de Emiliano. El niño dormía con la boca entreabierta y un peluche en brazos. Arturo se sentó en la orilla de la cama, lo observó durante varios minutos y luego le susurró algo que nadie más escuchó. Perdóname, hijo, por no haber estado, por haber sido un fantasma cuando más me necesitabas, pero te juro que no volveré a fallarte. Salió del cuarto en silencio, y en el pasillo Isabel lo esperaba, sin decir nada. Lo abrazó, no con lástima, sino con esa fuerza serena de quien sabe que algunos hombres no nacen valientes, pero pueden aprender a serlo. Al día siguiente, Arturo visitó a su padre. «Voy a cambiar el testamento», le dijo Vicente cortante. «¿Y qué incluye ese cambio? Excluye a Emiliano si decides seguir con esa mujer». Arturo lo miró fijamente, sin parpadear. «Entonces, exclúyeme también». El viejo lo miró con incredulidad. «¿Renuncias a todo?» «Renuncio a lo que no me hace digno de mi hijo». «Y tú no tienes poder sobre eso». Vicente apretó el bastón, se levantó con dificultad. «Estás cometiendo una estupidez». «No, papá, estoy recuperando mi humanidad». Y salió sin esperar respuesta, porque había puertas que debían cerrarse para siempre, aunque doliera. El teléfono de Isabel sonó temprano, antes de que siquiera el sol acariciara los ventanales de la casa. Contestó con la voz aún adormilada. «¿Bueno?» Del otro lado, una voz entrecortada. «¿Isabel Hernández?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Raquel, enfermera del asilo Santa Lucía. Doña Carmen, su madre, ha tenido una recaída». El corazón de Isabel se encogió al instante. No escuchaba ese nombre, el de su madre, desde hacía semanas, desde la última vez que la había visitado y doña Carmen no la había reconocido. «Está grave, estable, por ahora, pero pedía por usted». Por primera vez en meses dijo su nombre. Isabel colgó en silencio, se vistió a toda prisa y bajó las escaleras. Arturo la alcanzó en la puerta. «¿A dónde vas? Mi madre está mal. ¿Quieres que te acompañe?» «No, esto es algo que necesito hacer sola». El asilo olía a eucalipto, medicamento y un dejo de abandono. Isabel caminó por los pasillos que también conocía, saludando a enfermeras con una sonrisa automática. Al llegar al cuarto de su madre, la encontró sentada en la cama, con la mirada perdida por la ventana. Sus manos temblaban, pero sus ojos se llenaron de una tenue lucidez cuando la vio. «¿Isabel?» La joven contuvo el aliento. Esa voz frágil, por fin,
La había reconocido. «Aquí estoy, mamá». Se acercó y le tomó la mano. Carmen la acarició con torpeza, como si fuera la primera vez que tocaba algo real en años. «Soñé contigo. Eras niña otra vez, corriendo en el patio, y yo no sabía cómo alcanzarte». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Nunca dejé de correr, mamá, solo que a veces lo hacía huyendo. Perdóname por no haber sabido amarte como necesitabas. Y tú, me perdonas por haberme alejado, siempre, pero no te alejes más de ti misma». Ese momento fue un bálsamo inesperado. Una herida que había permanecido abierta durante años comenzó a cerrar, no con grandes palabras, sino con una mirada entre madre e hija que, al fin, se encontraban. Esa tarde, al regresar a casa, Arturo la esperaba con una flor silvestre en la mano. No un ramo, no algo comprado con dinero, solo una flor sencilla, como las que crecen en los patios viejos. «¿Cómo está ella?», preguntó. «Frágil, pero por primera vez en mucho tiempo presente. ¿Y tú?». «Rota, pero en paz». Arturo le ofreció la flor. «Hoy Emiliano me preguntó si tú podías ser su mamá también». Isabel lo miró con los ojos húmedos. «¿Y tú qué le dijiste?». «Que las familias se hacen como se hace un jardín, con paciencia, con sol y también con lluvia. Y si llega el invierno, nos abrazamos más fuerte». Ambos sonrieron, sabiendo que las estaciones de la vida no pueden detenerse, pero sí pueden vivirse acompañado. Esa noche, mientras Emiliano dormía con un libro a medio caer sobre el pecho, Isabel y Arturo se sentaron en la cama. «Hay algo que he estado pensando», dijo él en voz baja. «Dime, quiero que legalmente seas parte de nuestras vidas. ¿Te refieres a que adoptemos juntos un camino? No te pido matrimonio por obligación ni por costumbre. Te lo pido porque quiero que lleves nuestro nombre no como un premio, sino como una elección». Isabel lo miró con ternura. «¿Y qué pasa si te digo que ya tengo un nombre que me gusta? Entonces te seguiré llamando Isabel Hernández, la mujer que salvó a mi hijo y me salvó a mí también». Ella lo besó, suave, sin promesas, sin contratos. Solo dos almas que por fin habían dejado de huir. Al otro día, mientras desayunaban pan dulce y café, una notificación llegó al teléfono de Arturo. Era del despacho de su padre, un mensaje corto. «Te has quedado fuera. Lo decidí anoche». Arturo sonrió. Isabel, al ver la pantalla, lo miró preocupada. «¿Y ahora? Ahora somos libres, porque cuando el poder se pierde y el amor permanece, lo que nace es una vida nueva, construida desde lo esencial». La ceremonia fue pequeña, no había grandes adornos ni invitados de etiqueta. Solo los esenciales: Emiliano, con una camisa que Isabel le había planchado con esmero; la señora Juana, la vecina que siempre cuidó del niño con cariño cuando nadie más lo hacía; Zoe, la mejor amiga de Isabel desde la secundaria; y un par de trabajadores del centro comunitario donde ahora colaboraban. Isabel respiró hondo frente al escritorio del juez. Arturo le tomó la mano. Emiliano no dejaba de mirar los papeles, curioso. «¿Esto significa que ya somos familia?», preguntó el niño, sin entender del todo el acto legal, pero percibiendo la solemnidad en el aire. «Siempre lo hemos sido», respondió Isabel, agachándose para abrazarlo. «Pero hoy lo estamos escribiendo para que el mundo también lo sepa». El juez firmó con firmeza. «Legalmente, la custodia compartida del menor Emiliano del Valle queda registrada a nombre de Arturo del Valle e Isabel Hernández, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad». Isabel sintió un leve temblor en las manos, no por miedo, sino por el peso simbólico de ese momento. Había caminado toda su vida creyendo que su papel era invisible, que solo podía servir de apoyo para los pasos de otros, y ahora estaba escribiendo su propio camino, uno donde también lideraba. Al salir del juzgado, Emiliano soltó un grito de alegría. «¡Ahora sí somos equipo!». Y Arturo le respondió, levantándolo en brazos. «Siempre lo fuimos, hijo, pero ahora tenemos camiseta y escudo». Todos rieron. Isabel, entre lágrimas y sonrisas, observó el cielo.
Era uno de esos días en que el sol parecía bendecirlo todo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Arturo, libre ya de las cadenas de su apellido, empezó a construir un nuevo proyecto, una fundación educativa para madres solteras que quisieran retomar sus estudios. La llamó Valeria, en honor a su hija, como un acto de reparación tardía, pero sincera. «No puedo borrar lo que hice», dijo una tarde, mientras mostraba a Isabel los planos del edificio, «pero sí puedo sembrar algo que florezca donde antes solo hubo abandono». Isabel lo abrazó por la espalda. «Y yo estaré aquí para regarlo». Por su parte, ella comenzó a dar charlas en escuelas públicas, contando su historia sin adornos, hablando de las cicatrices invisibles, del amor como elección diaria y de cómo la dignidad no es un lujo, sino un derecho. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Emiliano se acercó con una hoja en la mano. «Hice un árbol genealógico para la escuela», anunció orgulloso. Isabel lo tomó, curiosa. En la cima, el nombre Emiliano estaba escrito en letras grandes y verdes. Abajo, dos ramas salían hacia los lados. En una decía «Papá Arturo», en la otra «Mamá Isabel». Pero justo al centro, debajo del nombre de Emiliano, había un tercer círculo más pequeño. «Mamá Valeria está en el cielo». Isabel se quedó en silencio. «¿Lo hiciste tú solito?», preguntó conmovida. «Sí, porque la maestra dijo que teníamos que poner a quienes forman parte de nosotros, aunque ya no estén». Arturo tomó aire con dificultad, acarició la cabeza del niño. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, campeón. Y de ti también», dijo Emiliano con seguridad, «porque tú también cambiaste». Esa noche, en la intimidad del hogar, Isabel abrió una caja vieja que había guardado por años. Dentro había cartas que nunca se atrevió a enviar, fotografías descoloridas y una nota doblada que su madre le había escrito en la adolescencia. «Hija, no naciste para ser sombra de nadie. El día que te atrevas a ser luz, el mundo lo notará». Isabel la leyó en voz alta. Arturo la escuchó en silencio y Emiliano, desde su cama, preguntó: «¿Esa carta es para ti?». «Sí, mi amor, pero también para ti, para que nunca olvides que tu valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que llevas en el corazón». Meses después, durante la inauguración del primer centro de apoyo Valeria, Isabel fue invitada a dar unas palabras. Se paró frente a un pequeño micrófono, con el cabello suelto, la mirada firme. «Alguna vez fui la mujer que cuidaba al hijo de otro como si fuera suyo. Lo hice con amor, sin esperar nada a cambio, y lo que recibí fue una familia. Aprendí que hay vínculos que no se firman con tinta, sino con actos, y que el amor real, el que transforma, no se exige, se entrega». Todos aplaudieron. En la primera fila, Emiliano levantó los pulgares. Arturo le guiñó un ojo, y en ese instante, la historia que había nacido en silencio, en un rincón invisible de la ciudad, encontró su voz. No una voz de escándalo ni de